anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a la vida, a la familia y a fomentar la verdad, la instrucción, la formación en la auténtica verdad, en la auténtica vida. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del padre Marcelo Benítez, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Él es maestro de formación, de la Casa de Formación de las Escuelas Pías de Buenos Aires, Argentina. Tienen aquí un colegio. Además, aquí en la ciudad de Buenos Aires, una parroquia magníficamente bien llevada. Y bueno, padre, pues es una alegría tenerlo con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, hermanas, y con todos los oyentes de este programa, con todos aquellos que se comunican con nosotros y que están abiertos a recibir un mensaje de vida hoy. Muchísimas gracias, padre. Bueno, y se nos había olvidado saludar justamente, antes que a nuestros oyentes, a nuestros técnicos en Alabama, al fidelísimo Jorge Graña, y aquí en los estudios de NSE Argentina, la hermana Ofelia Mesa. Bueno, padre, realmente la educación es un tema fundamental ahora, en esta época, y más que es un reto, diría yo, ¿no? Porque es un ambiente, el que el Señor ha querido para nosotros ahora, es el mundo que tenemos que aprender a amar, pero sin duda es un reto educar hoy, ¿no? Es un desafío siempre, es la responsabilidad que tenemos las generaciones mayores con las que vienen, y ese desafío siempre ha acompañado a la humanidad a lo largo de todas las generaciones, y hoy tiene acentos particulares. Sobre todo, algo que le da dramatismo es la sensación a veces de no estar adecuados, de no estar preparados o de no ser eficaces que podemos tener los mayores con respecto a los más chicos. La desmovilización que eso hace, el desánimo, la sensación de fracaso o de inutilidad, o que el desafío es más grande que nuestras fuerzas y que nosotros no estamos posibilitados de hacerlo. Entonces todas esas cosas generan un peso extra. Siempre fue una responsabilidad, siempre fue algo muy noble que los mayores nos ocupemos de los más chicos y que tratemos de cuidar y de orientarlos. Pero hoy los mayores a veces nos sentimos inútiles o inadecuados o insuficientes. Quisiera en primer lugar llegar con un mensaje de aliento. Bueno, padre, en realidad, humanamente hablando, porque además usted como sacerdote pues tiene, humanamente hablando también, todas las papeletas, porque tiene esa gracia inmensa para ejecutar la labor que Dios le ha encomendado y que Él es el único fiel en últimas. Pero además, detrás de usted, y que lo acompaña siempre, está pues la educación de San José de Calasanz, ese método educativo que ha dado resultado a lo largo de varios siglos. Brevemente cuéntenos cómo es cuál es el fondo, la sustancia de la educación calasiana. Yo tengo la bendición de tener este patrimonio espiritual que nos viene de un santo que participa de toda la tradición educativa que la Iglesia Católica ha tenido a lo largo de los siglos. Y este es un criterio para mí fundamental que tenemos que buscar. Es buscar aquellos que han educado bien, aquellos que en su momento respondieron bien, encontraron principios, criterios, enfoques que dieron capacidad de respuesta efectiva, que dieron frutos. Un elemento muy claro en educación es el hecho de que hay muchos que hablan de educación, pero muy pocos pueden mostrar frutos. Entonces hay muchos discursos seductores en educación como en tantas cosas. Y nosotros, un criterio básico para mí es ver no solo quien habla lindo de educación, sino quien puede mostrar frutos reales. Y en esto nosotros tenemos en la Iglesia Católica un tesoro inmenso de frutos. Sí. Y ese tesoro está dado fundamentalmente por grandes santos educadores que ha habido a lo largo de los siglos.
uno de los cuales es mi padre espiritual, San José de Calasanz, que en Roma, en el año 1597, es decir, cuando estaba terminando el siglo XVI y estaba por comenzar el siglo XVII, comenzó una obra educativa que trascendió su momento y que llega hasta hoy. Entonces tenemos la prueba de los siglos, la prueba de muchas crisis sociales y eclesiales, y un carisma que se mantiene vigoroso y que a nosotros nos ilumina también hoy los desafíos del siglo XXI. Además, súper interesante, padre, porque el padre Calasanz, bueno, como usted bien decía, como otros santos fundadores, San Juan Bosco, y ahora hace poco, pues que todavía no ha llegado a los altares, pero el inspirador de estos medios de comunicación, el padre Molina, también un hombre con una visión increíble sobre la educación como base de la sociedad. Y el padre Calasanz también iba, San José de Calasanz iba a la gente como más necesitada, pero fíjese, estaba leyendo algunos textos que me llaman la atención, porque decía: enseñarle la doctrina cristiana con buenas costumbres, el santo temor de Dios con ejercicios espirituales para hacer en sus casas, distribuyendo para ese efecto como medio muy útil rosarios, diversos libritos de devoción, catequizarlos de cómo confesarse bien, sacar el fruto de la comunión y de la oración, confesarse bien, la devoción a la Virgen. Y luego también tenía, no lo tenemos aquí, no lo tengo textual, pero me llamaba la atención que también le interesaba mucho la cultura, o sea, el saber pensar, el aprender a pensar y el situarlos en un sano realismo dentro de la realidad que vivían. No es que los sacara de su contexto, o sea, él respetaba que si eran humildes, que tenían unas limitaciones económicas, pero les daba todas las herramientas sobrenaturales que el santo poseía y el gran valor de aprender a pensar y a vivir con realismo. Eso me parece muy impactante. Esto es algo que se ve como una constante en toda la historia de la Iglesia, pero lo vemos ahí florecer de un modo singular. Primero, la armonía entre los medios naturales y los medios sobrenaturales. No contraponer, no oponer lo que Dios ha unido. Es un matrimonio de lo natural y de lo sobrenatural que Dios ha bendecido, le ha querido que así sea, porque Dios es el origen de lo natural y de lo sobrenatural, del orden de la creación y del orden de la redención. Entonces, y la educación, en la educación se une el orden de la creación y el orden de la redención, en la educación cristiana. Entonces, la articulación de los medios naturales y sobrenaturales es fundamental. Medios naturales, todas las manifestaciones culturales del hombre, particularmente ligados a la capacidad de leer, a la capacidad de expresarse, a la capacidad de pensar. Esto es algo que es básico, es decir, cosas que son fundamentales. No podemos despistarnos en un montón de temas. ¿Qué determina hoy que una persona está educada? Que ha desarrollado capacidades intelectuales y morales. Entre las capacidades intelectuales, lo básico es que sea capaz de leer un libro, más grande todavía, pero leer un libro es fundamental, o sea, leer, decodificar. ¿Por qué? Porque hay todo un patrimonio, hay toda una herencia que se expresa letradamente. Entonces, ser hoy un analfabeto es... Pero no es solo leer para qué, para leer el diario, o para leer un WhatsApp, o para leer un mensajito tonto. No, es para leer cosas valiosas, para leer todo lo de verdadero, bueno y bello que a la humanidad realizado. Entonces, dar la educación auténtica da llaves que abran cofres de qué, de verdad, de bondad y de belleza, de un patrimonio que los hombres hemos ido acumulando a lo largo de los siglos y que no podemos dejar que las nuevas generaciones queden privadas de la posibilidad de entrar a ese tesoro. Esto es una cuestión básica. Cuando yo veo un niño hoy, digo, es heredero de siglos de civilización, de cultura, de hombres que han pensado, luchado, querido, buscado, y de lo mejor de eso en el orden natural. Y es una persona que está llena de capacidades y tiene que desarrollar las capacidades. Y esas capacidades fundamentalmente son capacidades de orden intelectual, que es la capacidad de entender, de expresarse, de comunicarse, de interactuar,
de tener palabras para poder expresar lo que siente, lo que quiere, lo que ve. Pero también es una formación moral, es decir, la capacidad de discernir, de descubrir, de desarrollar sus virtudes morales y su capacidad de ubicarse en el mundo y de tener herramientas para afrontar el mundo. Pero este orden natural no lo podemos separar de la gracia, del orden de la gracia, porque son medios justamente para que nosotros caminemos rectamente esta vida y nos encaminemos al cielo. ¿Qué es lo que decía San José de Calasanz? Yo quiero que mis muchachos se empapen, se nutran de piedad y de letras, es decir, de un vínculo espiritual, familiar y cercano con el Señor, una devoción sana y recta y de gran intimidad filial con Dios, vida de piedad, con letras, con capacidad de ser letrados, de que se les abran las perspectivas de sus capacidades intelectuales, que puedan acceder a este patrimonio, y así, empapados, embebidos de piedad y de letras, puedan desarrollar un feliz transcurso de su vida, su peregrinación en esta tierra, encaminados hacia el cielo y puedan alcanzar la corona de gloria junto al Señor en el cielo. Una educación que encamina, que enruta, que pone a las personas en capacidad de vivir bien, con dignidad, con entrega, con alegría la vida que se les presenta, afrontar los desafíos que tienen que afrontar y sobre todo llegar a la meta, porque lo que bien acaba es lo que vale la pena. Así es, el cielo, la vida eterna. Padre, usted ha tenido una vasta experiencia, no solamente como educador en el colegio, sino también y actualmente justamente formando a los seminaristas, a los futuros sacerdotes. ¿Qué herramientas son? Bueno, ya nos ha contado un poco, pero ya cuando van creciendo, ¿qué es lo que más hay que transmitir? Creo que lo primero que hay que transmitir es una conciencia de que Dios nos hizo maravillosos. Uh-huh. Que somos una obra preciosa del Señor, y que tenemos que encontrar la bondad que Él sembró en nosotros, las cualidades maravillosas que Él sembró en nosotros. También tenemos que reconocer que estamos heridos por el pecado y por golpes, pecados cometidos por nosotros o sufrimientos que hemos, o limitaciones. Y la concupiscencia, ¿no, Padre? El pecado original, que claro, nos dejó un poco heridos. Eso, bastantes. Y entonces, pero que somos católicos, creemos que lo bueno es más fuerte que lo malo. Así es. En el orden natural, pero también en el orden de la gracia que viene a rescatarnos, a salvarnos. Entonces, con Cristo, bajo la mirada de Cristo, unidos a Cristo, podemos dar fruto abundante. Entonces, obviamente el trabajo educativo es un trabajo espiritual, es un trabajo salvífico, es un camino que implica un reconocer la obra de Dios, reconocer la obra de la propia del diablo, del mundo y de la carne, uh-huh. Afrontar la lucha espiritual y buscar dar fruto, o sea, aceptar que la vida es una lucha y buscar dar fruto. Entonces, en este sentido, es de quién y a quién le voy a seguir, a Cristo o al mundo, a Cristo o al diablo, a quién voy a seguir, a mi propia carne que se desordena o al Espíritu Santo que vive en mí y que me lleva a amar, a entregarme, a servir. Esa la educación cristiana es ayudar al niño, al muchacho, al adolescente, al joven a afrontar la verdad de la vida, ubicarse en el mundo, a ubicarse en la creación y a definir la vida hacia todo o nada por Cristo. Usted toca un tema precioso, Padre, y es la educar como en la belleza, ¿no? Redescubrir primero que somos amados. Creo que ese es el secreto del éxito de verdad en la vida, y es que Él nos amó primero, ¿no? Cristo nos amó y por eso dio la vida por nosotros, pero Él dio el primer paso para amarnos. Y hoy que hay un mundo pues tan sensorial, tan basado como en las emociones, es como una paradoja, ¿no, Padre? Porque por una parte
queremos experimentar una sensación de bienestar, de placer, de paz, y hay un montón de técnicas encaminadas a eso. La supuesta inteligencia emocional, bueno, una cantidad de corrientes que no es que, sobre todo a nivel de educación, no es que estén del todo mal, pero que en el fondo es como, claro, me parece, ¿no? Hemos quitado a Dios de plano de la educación en muchas áreas, pero en el fondo buscan lo mismo, la belleza de Dios. Usted nos decía, mira, lo primero es buscar que somos la mejor creación de Dios cada uno de nosotros, y eso es lo que intentar transmitir. Pero es que si Dios es la belleza suprema, todo lo demás son sucedáneos. Entonces, como que también ese es un complique en el que nos hemos metido por intentar quitar, por inventarle la plana a Dios, ¿no? Una educación que lo saca a Dios del centro es una educación que se descentra. Claro. Como una vida humana cualquiera. Por nobleza que haya, pierde su eje, pierde su fundamento. Y no es que, yo a veces me revelo cuando digo, hay que ponerlo a Dios en el centro. No hay que ponerlo, ya está. Vos no tenés que no tengo que ponerlo a Cristo en el centro, vos no tenés que poner nada, Cristo ya está en el centro, sos vos que te tenés que ajustar a Muy eso. bien, claro. Entonces, la vida, digo, es tratar de responder justamente a lo real, acomodarnos nosotros a lo real, y lo real es que Dios está en el centro, y que una vida que reconoce esta verdad, que es la verdad, es una vida que está bien ordenada, y una educación que reconoce esta verdad y que gira en torno a ella está bien ordenada. Si no, aunque haya fuegos artificiales o algunos momentos de gozo, más tarde o más temprano, ¿por qué? Porque no estamos poniendo las cosas en su orden, en el orden en que están. Y en cambio, cuando las cosas las ponemos en el orden que está, aunque a veces sea duro, todo se ajusta y todo se acomoda. Y esto sucede con muchas propuestas educativas que pueden ser riquísimas, de educación en valores, de educación emocional, de educación estética, de educación solidaria, que están espectaculares, de servicio, o sea, tienen cosas buenísimas. Pero ¿cuál es el riesgo que tienen? Que toman la parte por el todo. Uh-huh. O que no pueden tener la armonía. En cambio, la visión católica, no porque sea una visión más, sino porque es la visión revelada por Dios y acrisolada por una experiencia de la Iglesia, nos ordena y nos ayuda a poner todo en su sitio. Entonces podemos tomar el elemento valioso, positivo, que puede tener tal aporte de educación emocional o tal aporte de educación solidaria o estética, o en valores, pero nos ayuda. No tenemos que despreciar enseguida. A ver, no se trata de repetir lo que han hecho nuestros mayores, pero no se trata de sacarnos de encima eso y estar intentando inventar una pólvora que ya se nos ha dado y que a lo mejor nosotros mismos mojamos. Así es, sí, tal cual, padre, muy claro. Padre, ya en la experiencia cotidiana, usted, gracias a Dios, tiene ¿cuántos años tiene de formador? A ver, yo tengo 56 años y estoy dedicado a la educación desde los 16 más o menos, que todavía sin tener títulos empecé a colaborar apostólicamente con la educación de niños como voluntario. Entonces, ¿exalumno de las escuelas? Sí, siendo alumno ya empezaron, los padres me invitaban a decir, bueno, vamos a hacer algo íbamos a barrios a dar catequesis o a dar apoyo escolar. Entonces, ya les digo, creo que no, desde los 15, o sea, hace más de 50 años que vengo dedicándome a esto con pasión. Qué hermoso. Con pasión. Y para nosotros, mire, estar con los chicos, en mano a mano, en un aula o en cualquier espacio, es el cielo en la tierra. Sí. Así que el purgatorio a veces, pero nunca el infierno. Sí, es claro. Además, ese es el verdadero. En realidad es una vocación. Sí. Es la vocación, la llamada dentro de la llamada. Sí, miren, la educación tiene un doble aspecto. En un punto es algo muy natural, porque es una expresión básica del ser humano. Es decir, todos los seres humanos, por nuestra capacidad de generatividad, por nuestra capacidad de paternidad, somos naturalmente educadores. No todos somos educadores, podemos decir, profesionales, pero todos somos naturalmente educadores. Además, todos gozamos de algún modo del bien, y el bien es difusivo en sí mismo. Entonces tenemos capacidad de comunicar, de transmitir las cosas buenas.
Una persona que canta bien, naturalmente ya está enseñando a cantar bien, aunque no se ponga a cantar bien, porque una persona que cocina bien, aunque no sea un maestro de cocina, ya nomás mirándolo me motiva y me contagia el gusto por cocinar o el gusto por cocinar bien. Es decir, las cosas buenas son comunicables. Y nosotros, los seres humanos, sobre todo en el orden natural, por la capacidad de paternidad que tenemos, nos hace capaces de ser naturalmente educadores. Es decir, hay que enganchar, hay que conectar con esa cualidad natural. Eso nos hace, de algún modo, a todos educadores, particularmente a los que tienen hijos, pero en un sentido un poquito más extenso, a todos los seres humanos en cuanto vamos volviéndonos adultos. Nos vamos volviendo capaces de hacernos cargo de los demás y de cuidar y de transmitir. Eso a todos nos hace educadores. Sí. Ahora, hay algunos que tenemos una vocación singular de esto, de vivirlo con una intensidad mayor y con una especialización mayor. Claro. Bueno, eso es lo que me toca a mí o lo que nos toca a varios, que tenemos la misión de ser maestros, y bueno, y nos especializamos, nos profesionalizamos, claro, un poco. Pero yo siempre quiero conectar con esa visión, porque al menos, por ejemplo, mi santo fundador, San José de Calasanz, no fue a una escuela de ciencias de la educación, no empezó a estudiar la carrera. Era un sacerdote que simplemente vio a los chicos. Los miró. Y mirándolos, descubrió que en su corazón resonaban cosas, y en su corazón sacerdotal surgió la pedagogía, mirando a los chicos y contemplando a ellos y contemplando a Cristo en ellos. Y cuando lo veía el Señor en la hostia consagrada o en el crucifijo, recordaba a los niños. Entonces, en esta cuestión de orando, no sacándose los chicos del corazón en la oración, y mirándolos, no sacándose a Cristo del corazón, Él armó o generó, Dios le suscitó una capacidad de respuesta pedagógica. La pedagogía evangélica, la pedagogía católica surge de mirar como mira Cristo, con el corazón de Cristo, con el Espíritu de Cristo, para realizar las obras de Cristo. Eso sucedió en San José de Calasanz, sucedió en todos los grandes santos y santas educadores, y está sucediendo hoy. Así es. Cuando nosotros somos capaces de ponernos en esa misma actitud espiritual. Genial, padre. Ayer justo también estábamos en una conferencia y una mujer decía que en una respuesta de una entrevista lo que más le había impactado de alguien era que le había dicho, bueno, cuando lo que yo hago, lo que yo digo puede hacerle bien al otro, para mí ya es el estar enseñando, la experiencia de empatizar con el otro, ¿no? Pero fíjese que eso requiere un esfuerzo, y que usted lo ha estado diciendo en esta intervención, y es el observar. Hemos perdido la capacidad de observar, de captar, intentar captar lo que al otro le interesa, lo que al otro le afecta, lo que al otro le impacta, para una vez observado poder mejorarlo, ayudarlo. Creo que hay como bastante egoísmo en el ambiente, y que uno se va mimetizando con eso, ¿no? Dos cosas me parece, hermana. Hay un egoísmo de no mirar o de estar encerrado, pero a veces también hay un querer inmediatamente dar una respuesta que tiene que acrisolarse en el corazón y que necesita también un tiempo como de gestación interior. No es veo y respondo inmediatamente. Sí. A veces hay que considerar, reposar, llevar ante el Señor, madurar, e incluso tener la paciencia de saber que empiezo a ensayar respuestas y no tengo que desanimarme en la primera. A veces me viene un maestro, a veces un padre de familia, me pasa tal cosa con mi hijo, estoy inquieto por tal cosa, intento y no me sale. Pero a veces hay que dejar reposar un poco ese sentir y bueno, ir considerando, ir viendo. A veces no es la primera cosa que identificamos, a veces enseguida pensamos cosas y tratamos de reducir todos los esquemas que ya tenemos, y hay que abrir el corazón, hay que pedir luz, hay que tratar de ahondar, que Dios nos muestre en la realidad, en la necesidad y en nuestras capacidades y posibilidades, y ensayar
y perseverar, porque la educación no es tarea de un día, implica perseverancia, y sobre todo implica un rol de mucha humildad, de mucha humildad, porque uno es un ayudante, un colaborador. Hace un rato hacía referencia a los grandes cocineros, bueno, el educador es como el ayudante del gran cocinero. Pinche De cocina. Y ese pinche es entonces, bueno, San José Carazán lo decía de un modo mejor, somos cooperadores de la verdad. La tarea educativa es una tarea cooperante. ¿Con qué cooperamos? ¿Con qué ayudamos? Nosotros a veces nos ponemos ante el chico, ante el hijo, ante el alumno, y lo vemos como un rival o uno que está del otro lado, y no. Nosotros estamos los dos, él y yo, alumno, hijo, estamos del mismo lado. Él está tratando de vivir, de aprender, de encaminar su vida, y yo estoy ahí soy un socio de él, para ayudarlo. ¿Y de qué soy socio? Yo soy socio de lo mejor que hay en él, de lo que Dios sembró en su corazón. Yo soy un socio de Dios, que está obrando y que está queriendo del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, cuando yo trabajo educativamente, yo estoy trabajando a favor de la naturaleza, de lo que hay en él, de lo que es él, y a favor de la gracia, de lo que Dios está haciendo en él. Entonces yo tengo un montón de fuerza, porque yo también estoy luchando contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Eso es clarísimo. Pero yo estoy trabajando como socio, como colaborador, como a favor de las dos fuerzas más grandes que hay, que son la naturaleza y la gracia. Y entonces soy un colaborador de Dios en la obra maravillosa de la creación y de la redención, y en la de la salvación de esta persona. Y además, haciendo esto, yo soy un colaborador de Cristo, y en esta misma misión encuentro mi camino de santidad, de crecimiento personal, y mi manera específica de llegar al cielo. Yo no puedo llegar al cielo sin mis hijos, no puedo llegar al cielo sin mis alumnos. Yo llego al cielo con ellos y dándome a ellos. Muy bien, sí, es clarísimo, Padre, que realmente la naturaleza, la gracia no destruye la naturaleza, y ese es el fundamento de un buen educador. Padre, en el día a día, cuéntenos anécdotas, cosas que usted vea que puede ayudarle a los educadores que lo están oyendo. Mire, nosotros hace pocos días enterramos a un gran sacerdote de Escolapio, un gran educador, el padre Luis Enrique Maltauro, aquí en Argentina. Y murió teniendo 56 años, y entonces murió rodeado de sus alumnos. Era conmovedor ver cómo estaban ahí en la capilla, acompañando el velatorio, acercándose y rezando en torno al Padre. Entonces he recogido un montón de testimonios de él. 2 muchachitos vinieron, ya exalumnos, vinieron y me dijeron: Padre, él estuvo, digo, gracias por venir. Y me dice: ¿cómo no? Dice, cuando nuestra mamá se enfermó y murió, él estuvo a nuestro lado, nosotros tenemos que estar ahora con él. Qué hermoso. Otra persona me decía que había sido, dice, se me fue un maestro y me agarraba a mí y dice: no te mueras vos, no te mueras. Sí. Otro exalumno. Claro. Me decía: pues vos sos el otro. Mire, todo lo que nosotros damos en el día a día es genial. Y lo que es maravilloso son las transformaciones de vida que Dios genera en las personas. Entonces yo estoy, por ejemplo, muy conmovido por esta muerte de este gran educador, porque pude vislumbrar en un momento el bien que hacía. Otra persona venía, otro sacerdote amigo, vino y me dice: pero qué clima de unción espiritual que hay, qué clima y era porque digo, bueno, pero que él enseñaba esto a los chicos. Y entonces los chicos, sus alumnos estaban, entonces había desde chiquitos de 7 años que les había enseñado, que les había dado la primera confesión, ahí estaban al lado de él rezando. Y otros exalumnos enormes que iban con sus propios hijos.
hay una fecundidad enorme en la entrega educativa y en lo cotidiano hay siempre. Nosotros somos una comunidad de educadores, entonces nos juntamos al mediodía a comer y siempre hay historias de tal o de tal que hizo tal cosa, incluso de las travesuras de los chicos, que uno se pone serio para decirles, no, haces eso, está muy mal, pero interiormente uno se divierte un poco de las ocurrencias que tienen, que son a veces geniales. Ya lo veo. Uno dice, pero ¿cómo se le puede haber ocurrido esta locura? Y ahí está. Bueno, padre, vamos a hacer una brevísima pausa y de verdad pues qué alegría contar con un escolapio más en el cielo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Como un niño que quiere dormirse entre tus brazos, pongo, Señor, con gozo mi corazón sobre tus manos. Y como un niño que sabe que alguien vela por su sueño, pongo, Señor, confiado mi alma en tu regazo. Como un hijo que quiere soñar libremente, toma, Señor, mi sueño si tu plan es diferente. Y como un hijo que sabe de derrotas y de muerte, dame, Señor, tu abrazo, levántame nuevamente. Y como un hombre que quiere que alivien su cansancio, pongo sobre tus hombros las huellas de mi llanto, y tú me darás mañana alegría nuevamente, inocencia y esperanza, toda el agua de tu fuente. Padre, te canta mi paz, sueñas con verme volar y eres Padre, mi canto de paz, cantando conmigo estás. Padre, te canta mi paz, sueñas con verme volar y eres Padre, mi canto de paz, cantando conmigo estás, cantando conmigo vas, cantando conmigo te quedarás. Regresamos con el padre Marcelo de las Escuelas Pías, un felicísimo hijo de San José de Calasanz. Bueno, padre, agradecele un montón porque además está resfriado, así que ha hecho un esfuerzo enorme en venir, se lo agradecemos. Bueno, padre, estábamos hablando de estas anécdotas también de lo que hace un buen educador. ¿Qué papel tiene hoy el educador en una sociedad en la que hay una crisis tan grande de paternidad? Es terrible, la orfandad se siente enormemente, se siente afectivamente como abandono, como soledad, una deprivación.
Pero no se siente solo en lo emotivo, se constata también la orfandad en la ausencia de ubicación de horizonte y de verdad, porque nadie se encargó de decirte, mirá, por acá va la cosa, mirá, abrí los ojos, las cosas son así. Entonces no es solo el aspecto de contención afectiva, sino también el aspecto de desamparo mental. Y eso se experimenta mucho, es decir, no saber, es doloroso, por ejemplo, encontrarme con chicos que están más orientados que sus propios padres. Claro. Y que los padecen y que me vienen a decir. El otro día me impactó una chica que me decía, dice, yo me encontré con Cristo, mi verdad, pero mi mamá se dedica a la Umbanda, padre. Y le daba vergüenza decirme que la mamá se dedicaba a esas prácticas de Umbanda y de santería, y estaba partida en el alma. Dice, padre, dice, pero dice, Dios me rescató, dice, yo vi, dice, yo llegué a una escuela que me enseñó a Cristo, dice que mi mamá me puso ahí porque le quedaba mano, dice, y la misericordia de Dios llegó de esa manera a mi vida, dice, y puso orden en mi vida. Pero ella está sobrellevando la situación de una madre, y ella en un punto es la madre de la madre. Claro. Esa sensación y esa experiencia es muy dura, y se constata muchísimo hoy. Se constata esa orfandad. El otro día también en el colegio, en una confirmación, una docente tenía 5 ahijados de confirmación. Y todos los años, ¿y por qué? Y no es la que es más facilona o más consentidora. Es exigente, les enseña, pero los cuida, se preocupa. Los chicos saben que ella los toma en serio. Los toma en serio y les enseña con seriedad su materia, pero también les toma en serio en su vida. Y entonces los chicos la eligen todos los años, tiene siempre, cuando llegan las confirmaciones, cantidad de alumnos, y va pasando los chicos y ya quedan mientras van pasando los alumnos. Y eso es, ¿por qué? Porque es un referente. Claro. Y eso hoy es necesario, ser referente de los más chicos. Y no solo quejarnos. San José Carazán decía, ya que hay tantos que obran mal, resolvámonos nosotros a obrar bien. Qué hermoso. Y si ellos le roban a los muchachos la vida o los bienes, demos nosotros la vida y los bienes espirituales a los jóvenes. Entonces, ante las desgracias las constatamos, ante las carencias las reconocemos, pero no nos ponemos quejosos, porque miren, un educador quejoso, un cristiano quejoso, o sea, lamentarnos de las desgracias del mundo, cuando Jesucristo no vino para lamentar, vino a salvarlo. Entonces nosotros tenemos Salvador y tenemos salvación. Entonces, en lugar de quejarnos, tenemos que dedicar a dejarnos salvar y a colaborar con la salvación de otros. Genial, padre. Muy bien dicho. Sí, porque a veces uno eso constata, y bueno, el dolor es inevitable. Bueno, tal vez usted por su temperamento más somatotónico, pero claro, es que somos más, lo sentimos y uno dice, Dios mío. Pero ciertamente es que ya tenemos la batalla ganada, tenemos Salvador y tenemos la verdad absoluta de nuestra parte, no hay más que aunque todavía no se note, Cristo es el Rey del universo y es el Rey de nosotros. Estamos bautizados, Él pagó con su sangre nuestro destino eterno. Entonces nosotros ya estamos en el cielo, ya estamos en el cielo, en la tierra. Todavía no se nota y todavía estamos en el valle de lágrimas, peregrinamos, sufrimos, hay muchos, pero mientras tanto ya tenemos las arras, las promesas, se nos dio el Espíritu Santo y vive en nosotros y vive en nuestros muchachos. Entonces hay que animarse a que eso se manifieste y pedirle a Dios. Cuando decimos venga tu reino, cuando el gobernador dice venga tu reino, está diciendo también reina, Señor, hoy en mí, en mi familia, en mi aula, en mis muchachos, estos hijos de la carne o del espíritu que me concedes, que en ellos reine. Por eso también una cosa fundamental de un educador católico no solo es que hace cosas por sus alumnos, sino que reza por ellos
y mejor si reza con ellos. Que eso es otra clave para San José de Calasanz. El rezar por y rezar con. Y es una cuestión fundamental a los papás, sobre todo, que recen por sus hijos y que recen con sus hijos. Y a los maestros y educadores en general, que recen por y con. El cultivo de una espiritualidad sólida, y sobre todo el confiarnos a Dios, decir, Señor, y sobre todo, ¿qué pedir? Ayúdame, Señor, a dar el fruto adecuado, que mi intervención sea la precisa, que mi palabra, que mi gesto, que mi presencia, Señor, sea, que yo no haga, no sea un mal colaborador tuyo, que no sea un pinche de los malos, de los vagos, así de los que son indolentes o de los que son negligentes. Por eso también San José de Calasanz insistía mucho en una cualidad del educador, que es la diligencia, que es la prontitud en el amor, la disposición de querer, de amar con prontitud, con presencia. Entonces, en contra de la negligencia y de el descuido o de la indolencia, un amor diligente, un amor pronto, un amor presente. Y otra cosa que insistía San José de Calasanz es la idoneidad, que es tratar de ser eficaces, de conseguir resultados. Y para eso prepararnos, aprender, buscar mejorar día a día, no quedarnos simplemente una vez estudiar algo, sino seguir estudiando, seguir aprendiendo, y sobre todo pedir la gracia de dar fruto. Él decía que cada vez que nosotros recibimos al Señor en la Sagrada Comunión, ahí en el momento de más unidad, recordando eso de San Juan, el que permanece unido a mí da fruto abundante, dar el fruto abundante y adecuado en el alma de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Papá, mamá, que escuchas estas palabras, de todas estas cosas, si te queda esto, que cuando te acercas a comulgar, le pidas al Señor en el momento de máxima intimidad, que dar fruto adecuado en tus hijos, educador, maestro, maestra, profesor, que catedrático, en el momento que te acerques a comulgar, que te acerques a recibir la gracia de las gracias, que es Jesucristo, y ahí en ese momento pedí la gracia de dar fruto adecuado, pide la gracia de dar fruto, el fruto apropiado, abundante, colmado en el alma, en el corazón de aquellos que te son confiados como discípulos. Muy bien, padre. Yo quería, haciendo acentuando algo que usted mencionó antes, que es verdad que somos hijos de la gracia, ya estamos salvados, pero también es importante, y a la hora de transmitir en la educación creo que se ha perdido un poquito no sé si por miedo, por superficialidad, que la victoria exige que Cristo resucitó porque pasó por la cruz, ¿no? Entonces también en la educación es importante transmitir la esencia del mal, de que hay pecado, de que se puede apartar de Dios, y que romper esa amistad con Dios exige también una reparación, una satisfacción, un sacramento para volver a esa amistad, ¿no? Eso es fundamental. La formación primero, una formación realista, porque el mal está. Y el mal se nos topa, el mal propio y el mal ajeno, el que padecemos y el que realizamos. No podemos educar como si el mal que padecemos o el mal que realizamos no existiera. Como si no hubiera grandes riesgos, como si no hubiera grandes tentaciones. Estamos haciendo educación para prevenir los accidentes viales. Y no hacemos educación para prevenir los accidentes vitales. Sí, claro. Claro, es muy fácil enseñar normas señales de tránsito, pero tenemos que enseñar señales de vida, de cómo dirigir, de cómo conducir la vida y demostrar los riesgos claros que hay. Esto no para asustar a nadie, sino por realismo, por lealtad. Yo no puedo sacarte, si tengo que subirme a un auto sabiendo que tengo que ajustarme el cinturón de seguridad, que tengo que atender como que voy, subirte a la vida,
sin enseñarte dónde hay que frenar, cuándo hay que tener cuidado, dónde es el lugar seguro para andar, dónde hay riesgos. Y entonces nosotros eso es crucial como padres y como educadores. Y el realismo ante lo que está mal, ante lo que es malo, hay que reconocerlo. Y sobre todo aceptar esto que también señalamos, que la vida es milicia, es lucha espiritual. Y que el que no lucha es porque le ganaron. O sea, entonces, el que no lucha moralmente, y además mostrarlo con humildad, es decir, yo estoy en la lucha, yo estoy en la batalla. No es vos, hijito, estás en la lucha por ser de Cristo. No, hijo, yo estoy en la lucha por ser de Cristo. Para mí me cuesta ser de Cristo. A mí me resulta muy fácil dejarme llevar por la corriente, el ambiente. El problema del materialismo, de la superficialidad, no lo tenés vos, muchachos, lo tenemos vos y yo. No estoy yo en otra sociedad, no estoy yo en otra realidad. Pero lo vamos a afrontar. Yo te voy a ayudar a vos a afrontarlo. Y ayudándote a vos a afrontarlo también me tomo en serio mi propia batalla y mi propia lucha, que pasa por mí, pasa por vos, con quien tengo un cuidado particular. Entonces, cuestiones básicas: enseñar rectamente lo que son las virtudes, lo que son los vicios, el tesoro que implica la virtud aunque cueste, el desastre que es el vicio aunque parezca que es el camino ancho. El camino ancho te lleva al abismo, el camino estrecho te lleva a la vida, los dos caminos. Enseñanza moral básica de nuestra fe desde los comienzos. Enseñar también a pedir perdón, a revisar la propia conciencia, a reconocer los fallos, a pedir perdón, a buscar los medios de perdón también que tenemos. Enseñar a hacerse cargo de las propias responsabilidades, entonces a reparar, e incluso a reparar por lo propio y a reparar por lo ajeno. Es decir, no, esto lo rompió mi hermano, no lo tengo que... No, mira, si lo rompió tu hermano y se hizo cargo, le vamos a ayudar a tu hermano a reparar. Y hoy estoy enseñando a reparar algo así muy doméstico, pero le estoy enseñando que nosotros somos, así como compartimos los bienes, somos comunidad que disfruta de todas las cosas buenas, también compartimos y nos ayudamos a reparar los daños, los males. Y eso, sobre todo, ver el realismo, Jesucristo en la cruz, en su pasión y en su cruz. Y entonces también el realismo de nosotros unirnos y cargar con la cruz nuestra y seguirlo. Entonces, fundamentalmente, no dejar de enseñar la lucha espiritual y la lucha moral y el camino de perfección, que implica un camino de abnegación y un camino de unirnos a Cristo. Eso es, y que además que eso vale la pena. O sea, no es que recién hace un ratito hablando con uno de mis muchachos, dice: padre, las cosas buenas hay que hacerlas solo por amor de Dios. Sí, por amor de Dios, pero por las cosas buenas son buenas. Claro. Entonces no es que después el premio que vos te va a dar Dios después. No, lo bueno es bueno. Lo bueno es bueno y ya participa del premio. Y ya es un anticipo del premio. No es... vivir rectamente, vivir santamente, es vivir ya felizmente, en medio de las dificultades de este mundo. Pero entonces esa enseñanza moral es fundamental. Y fundamentalmente, los medios de la iglesia de siempre, es decir, el examen de conciencia, la revisión de vida, la confesión. O sea, no hay buena educación cristiana. Miren, no hay educación, no hay vida cristiana sin sacramentos. No hay vida cristiana sin Sagrada Comunión, no hay vida cristiana sin confesión. No hay educación cristiana sin eso. O sea, si vos le sacás la base sacramental a la educación cristiana, las estás desfigurando completamente, porque estás sacando lo que Cristo puso. No se puede sacar lo que Cristo puso porque lo sacás a Cristo. Entonces, o le sacás a los chicos la posibilidad del acceso a Cristo. Entonces, confesión frecuente, comunión frecuente,
oración frecuente, devoción a la Virgen Santísima frecuente. Son el ABC de la educación cristiana de todos los tiempos. Los testimonios de San José de Calasanz, pero busca La Salle, lo vas a encontrar. Champagnat lo vas a encontrar. San Juan Bosco lo vas a encontrar. Chaminade lo vas a encontrar. O sea, todos los santos educadores han puesto eso, porque eso es el tesoro de la Iglesia. Y qué buen padre le quiere dar a sus hijos más que lo mejor. Entonces, ¿cómo le voy a sacar a mis hijos, a mis alumnos, lo mejor que trajo Cristo? Genial, padre. Además, como mientras usted lo oía hablar, pensaba, ¿no? Y que estamos en la era de lo orgánico, volver a lo auténtico, quitarle que si la espelta, el trigo que sea trigo, la no sé qué que no sea. Y nos ocupamos tanto de eso y no nos ocupamos de volver a la autenticidad. Solamente es cambiar de ruta y volver a lo auténtico, a lo verdadero. Nos quedan 3 minutos, padre, y yo quería que brevísimamente nos explicara, o más bien nos ayudara a los que nos están oyendo, a los padres de familia, que también tienen que sufrir mucho, porque ya vienen también heredando una generación, pues de alguna manera un poco rota, y a veces se encuentran también impotentes ante la realidad de educar a sus hijos. La importancia del estar. Usted hablaba, y yo pensaba en Jesús. A Jesús se le resume en una frase evangélica que me encanta: y pasó haciendo el bien. Pero ese pasar haciendo el bien implicaba involucrarse en el dolor del otro. Y cuando uno ve el Evangelio, los pasajes del Evangelio era Jesús con, y usted lo ha tocado precioso en distintos matices, ¿no? ¿Cómo hacerse presentes aún sin saber estar presentes, padre? Miren, a mí me pasa ahora mucho personas mayores que me dicen: fracasé educando a mis hijos. Mis hijos se han ido a cualquier cosa, yo no supe transmitirles, y entonces hay muchas personas mayores que sufren mucho porque no han podido transmitir la fe a sus hijos. Es un dolor enorme, es una cruz enorme. Y muchos también educadores o padres nos sentimos fracasados. Todos, cualquiera de nosotros se puede sentir fracasado porque no conseguimos. Pero yo a veces, un gran maestro mío decía: bueno, Jesús, el mejor maestro, de 12 que tenía alumnos, uno le salió un desastre y los otros más o menos. Tal cual. Entonces decía, si al divino maestro le pasó, él decía: a mí X, hacía una proporción, decía: si a Jesús de 12 uno le salió mal y los otros más o menos, a mí X. Entonces no nos tenemos que desanimar ante los fracasos, porque además nosotros no sabemos cuándo los fracasos se vuelven éxitos o los éxitos o los aparentes éxitos se vuelven estrepitosos fracasos. Es decir, nosotros estamos educando para el cielo, educamos para Dios, somos colaboradores, el protagonista principal. A ver, yo quiero a mi hijo, quiero a mi alumno, más lo quiere Dios. Entonces, y más lo quiere salvar Dios. Así que confiar todo. San José de Calasanz murió con toda su obra fracasada, pero confiando. Entonces yo le digo a los educadores fracasados, a los padres fracasados: confíen. Dios ama más a tu hijo y a tu alumno que vos. Él va a encontrar el modo de sacarlo adelante. Pues padre, muchísimas gracias, y esperemos que este sea el primero de varios programas, y vamos a rezar mucho por el fruto y de todos los hijos de San José de Calasanz. Gracias, hermana, y que Dios bendiga a todos los oyentes con la multitud de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.